Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a terminar con el programa de contabilidad pública con los 3 últimos apuntes que me pasó su compañera. Características, principios que rigen el presupuesto, su estructura, recursos y gastos. En primer lugar, vamos a ver las características de la hacienda. La hacienda es perdurable porque implica que la hacienda siempre va a existir, ya que se trata de una cuestión pública. En cambio, una empresa privada puede o no existir. El Estado sí o sí debe existir. En cuanto a la naturaleza del vínculo, implica que no se puede elegir pertenecer o no. Una persona no puede decir yo no pertenezco a esta hacienda porque necesariamente vive en sociedad. La finalidad es de erogación, ya que la finalidad del Estado es satisfacer las necesidades de la sociedad y para ello debe realizar gastos, erogaciones. No tiene como finalidad principal obtener ganancias, como sucede con una empresa privada. Condición jurídica, porque el Estado es una persona de derecho público que busca el bien común, busca la satisfacción de las necesidades públicas. Y por último, dependiente, ya que en el Estado, al manejar fondos públicos, tiene que existir un control. Por eso existe la división de poderes, para que uno controle al otro en las cuestiones. Así el poder legislativo controla al poder ejecutivo. Entonces, las características de la hacienda son la perdurabilidad, la naturaleza del vínculo, la finalidad, la condición jurídica y la dependencia. Organización de la hacienda pública. Divisa. Implica que hay un órgano central, que en este caso sería el Poder Ejecutivo Nacional, y otros órganos dependientes, que en el caso serían las provincias. Si bien cada una administra sus fondos, y lo mismo sería con la provincia y los municipios. El Poder Ejecutivo Provincial serían las provincias y los municipios serían los que administran cada uno sus fondos, pero que dependen de este poder central. El órgano volitivo quiere decir que su competencia está arreglada a normas de competencia delimitada. Organización de la hacienda. Implica que hay un órgano volitivo, ya dijimos que volitivo venía de voluntad. Este es el poder legislativo, ya que representa al pueblo y es bicameral porque tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es el encargado de aprobar el presupuesto. La Constitución Nacional y las constituciones provinciales establecen qué puede hacer el Congreso y las legislaturas provinciales. De la hacienda pública se encarga el Ministerio de Economía. En Mendoza se encarga de la hacienda el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Hacienda realiza un presupuesto, los directivos lo ejecutan y la auditoría y defensor controlan que se ejecuten en forma legal, controlan la legalidad de su ejecución. Uno desde el punto de vista de la administración y el otro desde la defensa de los derechos ciudadanos. El tema anterior del presupuesto en la municipalidad lo tiene que aprobar el legislativo todos los años y por eso las partidas presupuestarias son elevadas por el Ejecutivo. En la municipalidad, cuando hablamos de presupuesto participativo, puede ser ejecutado una vez que se hace el cierre del ejercicio, cuando saben en qué estado está la comuna y también los aportes que pueden llegar de la provincia, en el caso de los municipios, y de la nación, en el caso de las provincias. Otro órgano es el directivo, está representado por el Poder Ejecutivo, el presidente de la nación y el gobernador. Dirige y contribuye a que se ejecuten las medidas tomadas por el Poder Legislativo. Otro órgano es el Ejecutivo, que está integrado por funcionarios y empleados que son quienes efectivamente ejecutan las órdenes del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Otros órganos son los de control, que vamos a verlo más adelante. Es decir, que lo importante es que existen órganos volitivo, legislativo, directivo, ejecutivo
y órgano ejecutivo, que está representado por los funcionarios y empleados que ejecutan las acciones. El órgano volitivo, entonces, es el poder legislativo. El órgano directivo es el poder ejecutivo, presidente y gobernador en el caso de las provincias. Órgano ejecutivo son todos los ministerios, secretarías, registro civil, dirección general de escuelas, todos los funcionarios y empleados que realizan o efectivizan concretamente las decisiones o las tareas que se les encargan. En las formas democráticas y representativas, el órgano volitivo es el poder legislativo. Eso es entonces lo importante a tener en cuenta. Para aprobar el presupuesto, el legislativo para el año siguiente, primero debe hacer el cierre del ejercicio. Sistema presupuestario, entonces. El artículo 128 establece que el gobernador es el jefe del Poder Ejecutivo y tiene las siguientes atribuciones y deberes. Recuerden que no deben memorizar los números de los artículos. ¿Cuáles serían entonces los deberes del Poder Ejecutivo? Tiene a su cargo la Administración General de la provincia. Presenta a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, acompañado del plan de recursos y da cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior. La Ley de Administración Financiera de la provincia, en su artículo 24, establece: el Poder Ejecutivo deberá presentar, juntamente con el proyecto de ley de presupuesto, las proyecciones de recursos y gastos para los siguientes 3 ejercicios económicos financieros, indicando las variables consideradas, por ejemplo, programa de inversiones del periodo, proyección de la participación de impuestos a municipios, proyección de gastos por finalidades, funciones, etc. La Ley de Administración Financiera, en el artículo 30, el Poder Ejecutivo publicará en el portal de su sitio de Internet o en la red que la reemplace el presupuesto anual aprobado o, en su defecto, el presupuesto prorrogado, extendido, incluyendo las proyecciones plurianuales. Habíamos visto entonces las atribuciones del Poder Ejecutivo. Poder Legislativo. Corresponde a este poder establecer impuestos y contribuciones necesarios para los gastos del servicio público, fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, no pudiendo aumentar los gastos ordinarios y sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo. Entiéndase como gastos ordinarios a los créditos previstos en el presupuesto de gastos que presenten regularidad, habitualidad y permanencia en el tiempo necesarias para el funcionamiento normal del Estado. Estos entonces serían los gastos ordinarios, los que tienen regularidad, habitualidad y permanencia en el tiempo, con conocimiento de que se replicarán en los años subsiguientes e independientemente de la clasificación económica del mismos. Si el Poder Ejecutivo no presentase el proyecto de presupuesto en el penúltimo mes del periodo ordinario de sesiones, corresponderá la iniciativa a la legislatura, tomando por base el presupuesto que está en vigencia. Si la legislatura no sancionara el presupuesto general de gastos hasta el 31 de diciembre, continuará el vigente en sus partidas menores. Será de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados ser Cámara iniciadora de las leyes de impuestos y presupuesto. Cada Cámara nombrará sus autoridades y propondrá su respectivo presupuesto de gastos al Poder Ejecutivo para ser incluido en el proyecto general del presupuesto de la provincia. Y por último, el Poder Judicial tiene las siguientes atribuciones. La Suprema Corte propondrá al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos de la Administración de Justicia un mes antes de la época en que deba ser remitido a la legislatura
el presupuesto general de la administración. Es decir, entonces, que el Poder Judicial propone y el Poder Legislativo establece cuáles son los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos del servicio público, mientras que el Poder Ejecutivo es el que presenta a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto. Departamento General de Irrigación. El Departamento de Irrigación sancionará anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos, al igual que las municipalidades. Son atribuciones inherentes a las municipalidades votar anualmente su presupuesto de gastos y recursos para votarlos con arreglo a la ley, administrar sus bienes raíces, examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolo inmediatamente al Tribunal de Cuentas de la provincia, y cuando se trate de enajenar o gravar, es decir, establecer tributos o gravámenes en cualquier forma los bienes raíces del municipio, se necesitarán 2/3 de votos del total de los miembros del Consejo. Decreto de distribución de créditos. Dictada la ley de presupuestos, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, procede a distribuir los créditos. Esto significa que el Poder Ejecutivo distribuye en forma particular los créditos de la ley de presupuesto y las eventuales modificaciones. El decreto de distribución de créditos se considera orden de disposición de fondos a favor de los jefes administrativos que fija la Ley Provincial de Administración Financiera. A partir del dictado de este decreto, los distintos organismos pueden empezar a ejecutar el presupuesto, es decir, a gastar hasta los límites autorizados, y también a recaudar cuando ello se encuentre previsto, con cargo al ejercicio vigente. Si no existe este decreto, no se puede empezar a gastar. Esto es una herramienta legal. En la provincia de Mendoza rige la Ley 8706 de Administración Financiera. ¿Cuáles son los sistemas que integran esta ley? Administración financiera, presupuesto, tesorería y gestión financiera, crédito público, contabilidad, ingresos públicos, administración de bienes y servicios, recursos humanos, función e inversión pública. Vamos a pasar entonces a este tema siguiente, donde vamos a tratar el tema de administración de bienes, contrataciones. Bueno, en cuanto a la administración de bienes y servicios, recursos humanos, función e inversión pública, vamos a repasar muy por encima los siguientes conceptos para llegar realmente al concepto importante que necesitan saber. Aquí tenemos en el artículo 20 el sistema presupuestario, el sistema de tesorería y gestión financiera, las competencias que tiene la Tesorería General de la provincia, el sistema de contabilidad y la registración del gasto. Nos vamos a detener un poquito aquí en la registración del gasto. A efecto de registrar las etapas del gasto, los distintos servicios administrativos procederán a emitir y procesar sus respectivos documentos, tales como la afectación preventiva, la imputación definitiva del gasto, el devengado y el liquidado. Debiendo el director de administración habilitado o funcionario con cargo similar firmar en todos los casos estos documentos. Esto implicará la conformidad de todas las etapas anteriores. Con respecto al acto motivo del compromiso, debemos aclarar que para producir efectos jurídicos en relación a terceros, debe ser debidamente notificado. Caso contrario, la relación jurídica será única y exclusiva con el presupuesto. La etapa del mandado a pagar quedará formalizada con la autorización a través de la firma del contador general. Vamos a ver entonces las etapas del gasto que se encuentran en el artículo 92 de la Ley de Administración Financiera.
Estas etapas son: afectación preventiva. Constituye la reserva de partida presupuestaria previa a la autorización del gasto, cuyo objetivo sea disponer el uso de la misma. Entonces, la afectación preventiva es la reserva de la partida. Compromiso. Es el acto de autoridad competente en virtud del cual los créditos se destinan definitivamente a la realización del gasto, originando una relación jurídica con terceros. Devengado. Se origina en la recepción de los bienes o la prestación de servicios, de acuerdo a las condiciones establecidas en el acto motivo del compromiso. Es el momento en el cual se produce una modificación cualitativa o cuantitativa en la composición del patrimonio de la administración provincial. Es cuando se concreta la recepción del bien o la percepción del servicio, o la prestación del servicio. Para su imputación se requiere contrato sellado, factura conformada, certificado de obra en el caso de una obra pública. Mandado a pagar. Es el acto de autoridad competente por el cual se dispone la cancelación de la obligación que surge de la liquidación correspondiente y se materializa con la emisión de la orden de pago. Pagado. Corresponde al momento en que se cancela la obligación asumida a través de cualquier medio de pago autorizado o acordado. Puede ser un cheque, puede ser una transferencia bancaria. Se perfecciona con la entrega del cheque y la recepción del recibo correspondiente. Entonces, ¿cuáles serían las etapas del gasto? Afectación preventiva, compromiso, devengado, mandado a pagar y pagar. La intervención de la Contaduría General de la provincia se formalizará previo al compromiso y al mandado a pagar, otorgando el visto bueno para la continuidad del procedimiento. El proceso deberá tener la conformidad del director general de administración de cada jurisdicción. ¿Cómo vamos a registrar los recursos? En este caso no hay etapas, sino que se van registrando a medida que recaudamos los impuestos o los ingresos que tenemos. El ente recaudador de la provincia es la Administración Tributaria Mendoza, ex Dirección General de Rentas. El presupuesto de recursos contiene la enumeración y monto estimado para el ejercicio económico financiero de los diferentes rubros de ingresos corrientes y de capital, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro. En los entes de la Administración Provincial se consideran como recursos del ejercicio económico financiero todos los que se perciban durante el periodo. Entonces, en los entes de la Administración Provincial se consideran como recursos del ejercicio económico financiero todos los que se perciban durante el periodo. Vamos a entender por recurso devengado cuando una norma legal o relación jurídica se establezca, cuando por una norma legal o relación jurídica se establezca un derecho de cobro a favor de las jurisdicciones. Ese es el recurso devengado, que se establece un derecho a cobrar a favor de las jurisdicciones. En cambio, percibido es cuando la suma queda a disposición del Tesoro, cuando efectivamente ingresa. Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deberán ser ingresados en la tesorería general o en las tesorerías centrales de los organismos descentralizados. Y vamos a pasar ahora al último punto. Según la Ley 8706, las cuentas del presupuesto de recursos y gastos deben cerrarse el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los recursos que se recauden se consideran del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en la cual se originó la obligación de pago o la liquidación.
Voy a pasar a las contrataciones. Según el artículo 30 de esta ley, el sistema de contrataciones de la provincia se organizará en función del criterio de centralización de políticas y emisión de normativas generales y el criterio de descentralización para la gestión operativa y procedimental de las adquisiciones. Los órganos del sistema son el órgano rector, el órgano licitante y las unidades operativas de adquisiciones. El órgano rector va a estar ejercido por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, órgano técnico y consultivo de la Administración Provincial. El órgano licitante son las jurisdicciones o unidades organizativas de la Administración Provincial que persigue la adquisición de bienes, obras y servicios por el procedimiento de licitación pública o contratación directa respectivamente, o la venta de bienes en subasta pública. Las unidades operativas de adquisiciones son las jurisdicciones y unidades organizativas de los órganos licitantes de la Administración Provincial, cualquiera sea la denominación que poseen. Tienen a su cargo la gestión de las contrataciones y la implementación de los procedimientos hasta concluidos. Habíamos dicho entonces que el órgano rector era la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Cuáles son las funciones que tiene este órgano? Proponer normas en el ámbito de su competencia y controlar la aplicación de esas normas. Elaborar y aprobar el modelo de pliego de condiciones generales para esa licitación. También va a elaborar y aprobar el modelo de pliego de condiciones particulares y la planilla para las contrataciones directas. Realiza las licitaciones de convenio marco, de acuerdo con lo que establece la ley y su reglamento. Gestiona y organiza y mantiene actualizado el registro único de proveedores de la Administración Provincial. Y acá me quiero detener un poquito. Existe una página donde los proveedores del Estado deben inscribirse y subir una serie de documentación y de información que les requieren, tales como una manifestación de bienes en el caso de las empresas unipersonales, el balance en el caso de las sociedades, la constancia de inscripción tanto de AFIP como de ATM, la fotocopia de su DNI. Toda esta documentación deberá ser escaneada y subida en formato PDF a este registro. Este registro debe actualizarse una vez al año. También va a determinar las políticas y lineamientos para el diseño, implementación, operación, administración y funcionamiento del sistema electrónico de compras. Existe una página que es la página Comprar, donde se van publicando periódicamente todas las posibles licitaciones que va a hacer el Estado. También va a tramitar las contrataciones con que el Poder Ejecutivo disponga, cuando su naturaleza, monto y cualquier otro carácter particular requiera de la intervención directa del órgano rector. Interviene en todas las contrataciones directas, interviene en la tramitación de licitaciones públicas correspondientes, elabora, actualiza y publica un sistema de precios de referencia, ser instancia recursiva de los oferentes ante controversias suscitadas. Por ejemplo, si hay una licitación que tuvo una impugnación, va a ser juez en el caso para dirimir a quién corresponde y quién es el que tiene la razón. Aplica, ejecuta y registra las sanciones que puedan corresponder. Asesora a los licitantes en la elaboración de los programas anuales de contrataciones. Confecciona el catálogo de oferta permanente
Y también tiene toda otra función no enunciada en la presente numeración que sea necesaria para cumplir su función o que se establezca por reglamentación. ¿Cuáles son entonces las facultades y obligaciones del órgano licitante? Autorizar el llamado a licitación, designar los miembros de la comisión de preadjudicación de ofertas, adjudicar, firmar los contratos, suscribir los contratos, aumento o disminuye hasta un 30%, el objeto del contrato, según lo determina respecto a la reglamentación a dictarse, interpreta los contratos, resuelve las dudas que se presenten, prorroga los contratos de suministros, en el caso de que tengan una fecha límite puede extenderla, requiere mejoras de ofertas a los oferentes, notifica y aporta toda la documentación e información necesaria al órgano rector, instruye a las unidades operativas de adquisición sobre la gestión y trámite de los procedimientos de contratación. ¿Qué funciones tiene la unidad operativa de adquisiciones? Acatar la normativa emanada de la Dirección General de Contrataciones, que es el órgano rector, y del órgano licitante, que van a ser de cumplimiento obligatorio, y gestiona el proceso de contratación autorizado por el órgano licitante. Principios generales a los que deben ajustarse los procedimientos de contrataciones de la Administración Provincial. Legalidad. Debe mantenerse el imperio de la juridicidad y someter el proceso al orden normativo vigente. Concurrencia de los interesados. Transparencia en el procedimiento de la licitación y publicidad y difusión del procedimiento de contratación, al igual que igualdad de tratamiento para todos los oferentes. Registro único de proveedores. En el registro único de proveedores se deberán inscribir los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Estado, el registro que yo les hablaba. Los procedimientos de inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos conforme lo establezca la reglamentación. La tramitación en las respectivas inscripciones deberá realizarse en forma electrónica en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. ¿Cuál es el objeto de este registro? Mantener actualizada la lista oficial de personas que pueden participar en los distintos procesos de contrataciones. Público provincial para satisfacer sus necesidades en la provisión de bienes, servicios y locación de inmuebles. En dicho registro se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas que pretendan ser oferentes en los distintos procesos que lleve a cabo el sector público provincial, que no se encuentren comprendidos en las disposiciones, en las prohibiciones para inscribirse que están dispuestas en este reglamento. Por ejemplo, ¿quiénes no pueden inscribirse en el registro único de proveedores? Quienes no posean asentamiento permanente en el país. En los casos contemplados en el artículo 144, salvo para los casos normados en los incisos O y Q, la adquisición de medios de transporte usados y repuestos para los mismos, la adquisición de combustibles líquidos y gaseosos respecto de los organismos y en las cantidades que expresamente fije la reglamentación, estarían entonces exceptuados. En la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado, concesiones que efectúe el sector público provincial o los municipios, y cuando el monto de la operación
no exceda el indicado en el artículo 144. ¿Qué personas no pueden inscribirse en este registro? Los que sean incapacitados legalmente, quienes no posean de certificado de cumplimiento fiscal. Este es un certificado que otorga ATM a través de su página, a la cual se ingresa con quit y clave fiscal, y el certificado implica que no se poseen deuda con ninguno de los impuestos provinciales. ¿Cuáles son los impuestos provinciales? El impuesto de sellos, el impuesto inmobiliario, el impuesto al automotor, el impuesto sobre los ingresos brutos. Cuando el contribuyente tiene libre deuda de todos estos impuestos, la página emite el certificado de cumplimiento fiscal, que tiene una validez de 1 mes y debe ir renovándose para hacer efectivo el cobro de las prestaciones que tenemos cuando somos proveedores del Estado. Un proveedor del Estado que factura mensualmente, al presentar su factura también debe presentar, entre otros requisitos, este certificado de cumplimiento fiscal. Cuando estén suspendidos en el registro, cuando hayan sido sancionados con la pena de eliminación del registro, los que continúen la persona de proveedores que estén sancionados con suspensión o eliminación, cuando existan indicios suficientes por su gravedad, precisión, etcétera, que sea una simulación de eludir los efectos de las sanciones. Por ejemplo, que se inscriba el hijo de un sancionado. Los propios agentes y funcionarios del sector público provincial no pueden ser proveedores del Estado. Las personas jurídicas con fines de lucro en las cuales participen agentes o funcionarios del sector público provincial. Las personas que hayan sido declaradas en quiebra, que sean las personas físicas o las personas jurídicas. O cuando están incluidos en el registro de deudores alimentarios. Este es otro de los requisitos que nos pide el Registro Único de Proveedores: presentar la declaración jurada de que no pertenecen a este registro. El régimen determinado en la Ley 8706 se aplicará a todos los contratos que celebre la Administración Provincial, salvo los que se celebren con instituciones multilaterales de crédito, que se financien totalmente con recursos provenientes de estas entidades, los de empleo público, los que tengan naturaleza de contratos de adhesión, los contratos de obra pública que están sometidos a la normativa vigente, los contratos de concesión de obra o servicios públicos y las compras y trabajos menores por fondo permanente o similar denominación, cuyos montos serán fijados en la reglamentación que se dicte a tal efecto. Como norma general, todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo se deriven gastos y por remate o subasta pública cuando se deriven recursos. ¿Qué es una licitación pública? Es un procedimiento administrativo por el cual la Administración Provincial convoca públicamente a contratar a los interesados para que formulen propuestas de bienes, servicios o locación de inmuebles conforme a las bases y condiciones previamente determinadas, con la finalidad de obtener la oferta más conveniente que satisfaga sus necesidades. Esta convocatoria de licitación pública debe hacerse como mínimo una vez en la página general de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Plazos de la publicación. Los plazos de la publicación para distintos tipos de contrataciones deberán ser contados a partir del día posterior de la última publicación. Obligatoriedad. Todas las modalidades de contratación deberán ser publicadas en el portal web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Y aquí sí
tenemos la página de la que yo les había hablado, www.compras.mendoza.gov.ar. Ahí es donde aparecen todas las licitaciones. ¿Qué es una licitación pública de convenio marco? Que sería el otro tipo vimos que hay licitación pública, ahora licitación pública de convenio marco. Es un procedimiento de selección que realiza el órgano rector por el cual se elige uno o más proponentes de suministro de bienes o de prestación de servicios, de compra habitual y o periódico, en el que se establecerán los precios y condiciones técnicas comerciales durante un periodo de tiempo definido. Con esta herramienta pueden contratarse determinados bienes. Son aquellos bienes y servicios de consumo o compra habitual y o periódica, y será facultad de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes su clasificación y merituación. Entonces, bienes y servicios de consumo, compra habitual o periódica. Y por último tenemos el caso de la contratación directa, que es la facultad que tiene el órgano licitante para elegir directamente al adjudicatario. ¿En qué supuestos? Cuando el monto de la contratación no exceda una suma que fija anualmente la ley de presupuesto, cuando la licitación pública o el remate resulten desiertos, entre entidades oficiales o empresas del Estado, cuando haya una razón de urgencia que no justifica el plazo que demora una licitación pública, cuando hayan bienes o servicios que sean propiedad exclusiva o que tengan privilegio para ello, aquellas compras y locaciones que haya necesario contratar en países extranjeros, reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme o traslado resulte muy caro si lo llamamos a licitación, para adquirir bienes en remate público, para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras y los servicios artísticos, científicos, deportivos o técnicos, canje o venta de animales exóticos o de exposición, adquisición de diarios, revistas y publicaciones especializadas, publicidad oficial, contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de obra o servicio, o cuando las circunstancias exijan que las operaciones de la administración provincial se mantengan secretas. Entonces, ¿cuáles eran los tres procedimientos de contratación que tenemos? Por un lado, la licitación pública, que es el procedimiento por el cual la administración convoca públicamente a contratar a todos los interesados para que formulen propuestas y se elija la oferta más conveniente. En segundo lugar, tenemos la licitación pública de convenio marco, que es para aquellos bienes o prestación de servicios de compra habitual y o periódica. Y finalmente tenemos la contratación directa, que es en los casos en que la contratación no excede una suma fija fijada anualmente en la ley de presupuesto, o cuando resultan desiertos la licitación pública o el remate público.
También puede ser por razones de urgencia, entre entidades oficiales del Estado, o para aquellos bienes cuya fabricación sea exclusiva de algunas personas, cuando se debe hacer en países extranjeros, o cuando se debe mantener el secreto, o cuando se deben restaurar obras y o servicios artísticos. Bueno, con esto creo que hemos terminado. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir o me pueden contactar vía WhatsApp.